Hello, ¿cómo están? Oigan, tengo que contarles muchas actualizaciones. Tuve lo que sería el primer turno de sábado día en el hospital de este año y fue todo menos tranquilo porque hubo llamada de policía y todo. Entonces quiero contarles un poco la historia. Iniciando el turno, me dijeron que ya las horas cambiaron, que ya no es de 7:45 a 6:15, sino a 4:15, perdón, sino de 8 a 5, a 4:30. Entonces yo dije como, bueno, está bien. El que estaba de turno el viernes en la noche me hizo a mí la Ubercado, o sea, la entrega de turno, me dijo solo una formalidad porque no pasó absolutamente nada. Entonces, pues nada, me dejó a mí una hora y 15 minutos, o mientras como una hora, sola con todos los pacientes, terminando de tomar las muestras de sangre, y luego yo empecé a hacer la visita para que me pudiera rendir y poder salir relativamente temprano el sábado a mi casa, cuando ya todo esté completamente listo. Pero ¿qué pasa? Resulta que había una cirugía que estaba programada para el sábado, que era una revisión de una cadera, lo que significa que es entrar, revisar, es decir, quitar la prótesis y volver seguramente a colocarlo, que es lo que usualmente se hace, y eso puede llevar horas porque depende de en dónde están los tornillos. Usualmente estos los colocan con tornillos y la cementa, entonces quitar el cemento y encontrar todos los tornillos para poder aflojar la copa, que es la parte más, digamos, tediosa de todo esto. Y mi compañero, que llegaba de turno como es del departamento de endoprótesis, me dijo: yo quiero entrar a esta cirugía, entonces tú te quedas afuera. Yo dije: listo, no hay ningún problema. Es decir, tenía que pasar revista en la estación 3 adultos, estación 4 adultos, y en la estación de niños, que es la estación mía, y después cuando llegara íbamos a hacer la estación de cuidados intensivos. Y yo iba todo muy bien hasta que pasé a la estación 3 y la enfermera me dijo que el paciente de la cama 10 necesitaba un nuevo acceso venoso que se le podía colocar. Yo no había pasado revista, entonces dije: yo voy a pasar revista, y de una vez aprovecho y le coloco la parte del SUGA. Llegué, saludé al fulano, normal, me pareció, pues no es alemán, quiero aclarar esto, y digamos que hasta ahí ningún problema. Le iba a colocarle el acceso venoso. Lo intenté porque él decía que quería en el brazo, pero no en la parte anterior, sino como en la parte posterior del brazo, porque así es mucho más sencillo, que podría, no sé qué, organizarse, etcétera, etcétera. En el primer intento falló porque la vena como que estaba muy torcida, entonces al introducir el catéter y sobre todo el plastiquito, pues digamos que no se extravasó, listo, no hay ningún problema, le digo: voy a volverlo a intentar, pero en la mano porque se veía muy bien una venita que estaba perfecta. Lo hice, obviamente sí me funcionó porque ya a estas alturas ya tengo mucho más práctica. Literalmente lo que pasa es que se devolvió un poco de sangre, y al devolverse un poco de sangre, el tipo se enloqueció. Me cogió el brazo, me dijo que tenía que dejar así, que ya no quería más, que yo era una practicante, que no tenía nada de experiencia y que demandaba que le quitara eso. Mi intento fue intentar salvarle el acceso venoso que le había colocado yo con en medio de todo, pues no tanta dificultad porque en medio estuvo sencillo, pero que no se lo arrancara. Él hizo caso omiso, empezó a tratarme mal, empezó a gritarme, empezó a decirme que yo era una practicante, que no tenía nada de experiencia y que necesitaba que un médico de verdad fuera. Y yo le dije: señor, tengo que quitarle el Schlauch, o sea, como donde uno hace para hacer la compresión, y no, pues no soltaba porque era uno de esos que son como ahí tienen sus cosas. Y él no me dejaba, y más estresado porque seguía saliendo sangre. Logré quitarle el Schlauch, y luego después de eso, él mismo cogió el acceso venoso que yo ya le había colocado, que le había fijado, lo quitó y lo botó al suelo y llenó todo eso de sangre. Y luego empezó a decirme: entonces yo soy un enfermero, entonces usted me tiene que hacer a mí absolutamente todo, me tiene que colocar acá una compresa, lo que serían como unas gasitas, y luego una curita, porque no sé qué. Yo le dije: no, usted puede hacerlo, así como me está tratando, se lo puede hacer. No, yo le mando que usted me tiene que hacer eso, si no voy a llamar a la policía. Yo dije: mire, aquí está, tenga sus cosas, hasta luego. Salí y me fui. 3 minutos después, mentiras, 10 minutos después, la enfermera me llamó diciéndome que el tipo había cogido como el pato, que es el plástico acá, que la enfermera lo iba a cambiar porque estaba también lleno de sangre del acceso venoso, y que él no quiso y empezó a botárselo a la enfermera. Obviamente después salió mi compañero, le conté la historia, fue, habló con el señor. Aclaración: el señor es de un país islámico y ya les voy a decir al final cuál es. Y resulta que habló con él, y a los 20 minutos llegó la policía al hospital porque el paciente había llamado y se estaba quejando de que se le había hecho o se le había practicado mal la colocación de un acceso venoso, a lo cual la policía dijo: esto no es nuestro problema, o pues no es nuestro área de función para ese tipo de quejas, usted puede llamar a la cranca en casa y se puede quejar, pero pues nosotros no podemos hacer nada. Salieron y se fueron. Y el lunes en la entrega de turno me preguntaron, es decir, ayer, y yo les dije lo que había pasado. Lo que me encantó de todo esto es que 2 horas después, es decir, ni siquiera una hora y media después, recibí un correo en el cual se había tomado la decisión de que a este personaje no se le iban a volver a prestar los servicios electivos en nuestro hospital por la mala conducta y por la agresividad que ha mostrado hacia el personal femenino. Yo verifiqué de dónde era su nacionalidad y era una persona con 27 años, originario de Afganistán. Entonces todo se encuentra en la viña del Señor en estas tierras, en estos países.